How, if you were fleeing persecution, how can it be that a year later you were spending summers in Cuba? How can it be that less than a year later you're traveling back 6, 8 times a year to Cuba? I've never heard of people fleeing persecution going back to a place repeatedly. Vamos a quitar la ley de ajuste cubano. Y esa no sería la solución. Porque eso sería decir, eso sí sería decir, Cuba ya no es una dictadura. Sencillamente Marco Rubio se está cuestionando algo que es muy real, precisamente para quitarle el argumento a la dictadura. Exactamente. Los cubanos no debemos volver a Cuba. Si tenemos vergüenza, ¿no? Si tenemos vergüenza en la cara. 100% con yo. ¿Por qué salimos de Cuba? A los cubanos se les otorga la ley de ajuste cubano, valga la redundancia, porque somos perseguidos políticos y además porque la comunidad cubana, ese exilio histórico, los primeros cubanos que fundaron y crearon la gran comunidad cubana que a día de hoy tenemos en este país, les demostraron al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, que los cubanos necesitábamos ser amparados políticamente en este país porque éramos exiliados políticos y porque veníamos a refugiarnos aquí de una dictadura comunista que... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí le damos la bienvenida, como siempre, a este podcast, el podcast más anticomunista que tienen las redes sociales. Así que si aún no nos siguen, por favor los invito a que se suscriban, a que le den a la campana para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido a este canal. Y por supuesto, déjennos su like y sus comentarios. Vamos a pasar a darle el saludo al team de Cubanos en Washington, D.C. Joa, ¿qué tal? Bueno, René, pues muy bien y saludos a todos los amigos que se conecten con nosotros. Hola Mario, ¿cómo estás? Y yo también te puedo decir lo mismo, que ya aquí en Washington DC se está notando el frío ya. Fíjate que estoy un poco con la voz media tomada porque es que adaptado al verano uno sale a la calle igual que si fuera el verano y ya no es verano. Ya no se siente igual. Además, digamos que las temperaturas fluctúan muchísimo, sí. ¿No? Sí, lo mismo hay frío en la mañana, que calor al mediodía y vuelve a regresar el frío en la noche. Un poco... Y entre los traumas que uno trae de Cuba, es que en Cuba pues, es un eterno verano, ¿no? Entonces uno cubano, traumatizado, con 20 cosas en la mente, llegas aquí a Washington DC y uno de los traumas que trae es el clima. Son 4 estaciones. Bueno, y aprovechando ese pie forzado de traumas y de cubanos, vamos a estar hablando hoy de Cubanos en Washington DC. ¿Verdad que sí? Bueno, todos sabemos, o para que a lo mejor habrá quien se esté enterando por nosotros, pero recientemente el senador cubano-americano Marco Rubio estuvo dando, no unas declaraciones, pero sí haciendo preguntas contundentes a Mallorca, donde le cuestionaba, ¿no?, la realidad en la que se estaba viviendo de la comunidad cubana para con la realidad que se vive en la isla, ¿no? Como los cubanos que migran hacia los Estados Unidos buscando un asilo político, luego de obtener su regulación migratoria, o sea, luego de obtener un estatus migratorio legal y obtener la residencia, pues al año y un día, o al año y unos meses, porque en realidad al año y un día se aplica por la residencia, luego de obtener la residencia, digamos al año y 5 meses, al año y 6 meses, a los 2 años, pues regresan a la isla de la cual todos escapamos. Y es triste, ¿no? Yo quiero dar antes de empezar a debatir con usted, quiero dar un poquito mi opinión, ¿no? Es triste que no solo la actitud, sino que no se entienda. Porque muchas veces se piensa, o hay quien aboga por la familia, hay quien aboga por la libertad, que no debe ser este gran país que restrinja la libertad de nadie,
sino dejar a libre albedrío al entendimiento de cada cual que opte por regresar o no al país de donde proviene. La realidad es que los cubanos, más allá, y esa es mi opinión, ¿no?, de que tengamos la posibilidad de regresar o no, nosotros somos exiliados políticos. Nosotros llegamos a este país y tenemos la posibilidad de al año y un día aplicar por una ley de ajuste cubano, porque nosotros venimos huyendo de una dictadura comunista que nos obliga a emigrar. No es opcional, no es como la gente piensa, no, yo me voy para vivir mejor, o para comprarme un carro, o para tener un negocio. No, no, usted se va porque no es libre. Porque no es libre de comprarse un carro, porque no es libre de tener su casa, porque no es libre de prender un negocio, y además, en el momento dado donde te enfrentas a ese régimen, eres aplastado, sin la más mínima benevolencia, sin ningún tipo de Estado, ni marco de Estado de Derecho, ni marco jurídico que pueda velar por tu integridad o porque se te respeten los derechos fundamentales que tenemos todos como hombres y mujeres libres que somos. Entonces, hay que ser consecuente con eso. Y los Estados Unidos ha sido consecuente con eso, dándonos abrigo en su territorio y además brindándonos la posibilidad de al año y un día poder regular nuestro estatus migratorio con la ley de ajuste cubano, y por consiguiente a los 5 años de tener lo que se conoce como la green card, la residencia, pues poder incluso ser ciudadanos americanos de este país. Un privilegio con el cual no cuentan ninguna de las otras comunidades que viven en realidades similares a las de nosotros, como son los venezolanos, como son los nicaragüenses. Ni los venezolanos ni los nicaragüenses tienen ley de ajuste cubano. Se está peleando porque se tengan estatus similares. De hecho, hay algún que otro proceso que los ampara, digamos, debido a su activismo y demostrando que igual son perseguidos políticos, pero no tienen una ley de ajuste cubano como la que tenemos nosotros, la comunidad cubana. Entonces, esto, ¿por qué se nos da? ¿Por qué se nos otorgó? ¿Porque nosotros tenemos la cara bonita? No. A los cubanos se les otorga la ley de ajuste cubano, valga la redundancia, porque somos perseguidos políticos y además porque la comunidad cubana, ese exilio histórico, los primeros cubanos que fundaron y crearon la gran comunidad cubana que a día de hoy tenemos en este país, les demostraron al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, que los cubanos necesitábamos ser amparados políticamente en este país porque éramos exiliados políticos y porque veníamos a refugiarnos aquí de una dictadura comunista que nos asfixiaba, que nos prostituía, que nos denigraba y que además nos desterraba de nuestro país. Entonces, con eso hay que ser consecuente. No se puede virar al año en un día. Y lo está diciendo alguien que en su momento lo hizo desde un desconocimiento, desde una apatía política completa, incluso desde la falta de comprensión de que en Cuba hay una dictadura comunista contra la que hay que pelear. Entonces, quiero abrir debate acá con ustedes. ¿Qué piensan de esto que ha cuestionado el senador Marco Rubio de Mallorca? Y también quiero hablar luego un poco de las posturas que han asumido algunos de los grandes líderes que tenemos en el exilio. Sí. Bueno, René, lo primero que yo te diría es que me llama la atención que Marco Rubio haya hecho estas declaraciones justamente después de haberse encontrado contigo. Fíjate, no tú con él, sino él contigo, en Washington, D.C., y que tú le recomendaras que viera este podcast, Cubanos en Washington, D.C. Y a la única conclusión que yo puedo llegar es que Marco Rubio se ha desayunado de este tema, porque finalmente, después de nosotros haber hecho más de 40 podcasts, este es como el 42 más o menos. Este es el 41. Este es el 41. Bueno, pues después de 41 podcasts, Marco Rubio por fin se ha enterado que hay un podcast en Washington, D.C. que se llama Cubanos en Washington, D.C. Lo ha visto y empezó desde el podcast número 1, porque el podcast número 1 parecería ser la respuesta a lo que Marco Rubio acaba de decir. Entonces, la única conclusión que yo tengo es que te hizo caso, que Marco Rubio fue y vio el podcast. Además, tengo que decirte que te tengo tremenda envidia por lo siguiente. Yo llevo 10 años tratando de ver a Marco Rubio y por H o por B, cada vez que he tenido en la agenda ver a Marco Rubio, no hemos coincidido. Así que te felicito. Primero, porque tú te has podido encontrar con Marco Rubio, te tengo tremenda envidia. Y segundo, porque Marco Rubio ha visto nuestro podcast Cubanos en Washington, D.C. Gracias, Marco. Y bueno, espero que la próxima vez que tengamos un evento podamos coincidir y que no pase nada, que no se nos enferme nadie, que no se muera nadie y que nos podamos encontrar. Joa. Bueno, yo yendo al tema, ¿no? Mi opinión. Este es el tema, ¿eh?
Bueno, El tema- pero digo el tema en concreto. Entramos de Marco. O sea, mi opinión es que Marco Rubio lo único que ha hecho es describir una realidad. Una realidad que lo que sí veo es que la ha descrito ahora, cuando es una realidad que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y que es un cuestionamiento que muchos cubanos se hacen, yo entre ellos me lo hago. Yo llegué a este país en el año 2016. Tristemente, hace 7 años no veo a mi padre ni a mi hermano. Y sabía que una vez que yo viniera para este país, pues sencillamente iba a ser muy difícil la separación con mi familia, porque no iba a regresar a ese país del cual yo salí, porque soy una perseguida política, no era. Con lo cual, Si me permiten perdóname, terminar un momentico. con lo cual, lo primero que hay que decir es que lo que dice Marco Rubio no es una regla general. Hay cubanos que no hemos regresado. Sí, pero vamos a cada uno, vamos a omitir el criterio y ahora entramos en Sí, esa porque, debate, porque eso es una interpretación. Exactamente, es una interpretación total porque uno puede expresarse de una manera y no necesariamente tú estás generalizando. No creo que Marco Rubio generalizó, sencillamente ha descrito una realidad que no es menos cierta, porque además el número de cubanos que sí regresan a Cuba después de haberse acogido a un asilo político es bien considerable, al punto de que, por favor Mario, si me deja seguir, al punto de que hay muchas personas no cubanos que se cuestionan el por qué. A mí me han preguntado personas no cubanas por qué razón, si somos perseguidos políticos, podemos regresar a Cuba, porque en ese regreso a Cuba hay un mensaje contradictorio al mundo. O sea, es la actitud de esos cubanos que vienen y por adquirir un estatus legal en este país se someten a un proceso de asilo político, reciben ese asilo político y luego de una manera totalmente discordante regresan a Cuba al año y un día, y como dice Marco Rubio, no una vez, no 2 veces, 5 o 6 veces, o sea que se la pasan yendo y virando como si Cuba fuera un estado más de los Estados Unidos. Sí, a mí me encantaría, vuelvo a decir, yo estoy seguro que Marco Rubio vio nuestro podcast, quizás producción pueda poner algunos fragmentos de ese podcast. Me llama la atención que 41 podcasts después sea el mismo tema, es como si pudiéramos hacer ahora mismo ese podcast número 1 otra vez, de nuevo. Pero sí quiero decir algo, eso de que van en masa los cubanos para allá, ha ido mermando. Y también voy a decir algo, nuestro podcast ha tenido que ver en eso. ¿Por qué? Porque hemos educado a la gente, hemos hablado a la gente. Porque varias aerolíneas han tenido que cerrar, porque de hecho no hay pasajeros que llevar. Y yo espero que usted tenga algún por ciento de razón en que desde nuestro podcast se ha podido aportar ese grano de arena, ¿no? En que la gente entiende por qué no se debe viajar a dictaduras. Ahora, hay una realidad. Nosotros, desgraciadamente, en los largos años que la dictadura hay en el país, durante ciertas etapas tenemos cambios generacionales. Cambios generacionales que la dictadura tiene en contexto y que incluso, basado en esto, pues, abre sus puertas para que estos grandes éxodos ocurran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo uno de esos momentos. O sea, ya se está cumpliendo uno de los ciclos de estas grandes olas migratorias, que si bien no ha llegado a su fin, pues digamos que estamos casi a llegar al ciclo de esta gran ola migratoria de estos últimos años. ¿Qué es lo que está pasando? Ya normalmente cuando hay una gran ola migratoria y estamos, digamos, a 10 años de esa gran ola migratoria, pues ya ha pasado un tiempo donde la mayoría de las personas que migran se establecen en el país, logran tener su estatus de ciudadano y a partir de ahí, incluso antes, ya desde la residencia, empiezan a reclamar sus familiares, y esto trae como consecuencia que tú te quites esa obligación de tener que ir a la isla. En el caso de la gente que no entiende que no voy a dejar de ver a mi familia, hay quien tiene personas mayores a su cargo, hay quien tiene hijos, ¿no? Hay quien tiene situaciones de fuerza mayor que te obligan a pasar por encima de cualquier contexto en el que se esté viviendo. Entonces esto es una realidad que estamos viviendo ahora, y puede que incluso, yo no digo que la influencia que se ha hecho de las redes sociales y el activismo no haya sido parte del porqué, ¿no?
digamos, esta cantidad de cubanos que se ven regresando a la isla haya mermado. Pero también tenemos que entender que esta parte, ¿no?, de este proceso, ¿no?, de las generaciones que migran, pues también es una realidad. Estamos en el contexto. Esta última gran ola migratoria no empezó ayer, ni empezó antier. Digamos, esto viene en 2015, 2014, incluso 2013. Fue cuando empezó toda la ola migratoria, que empezó primero desde Ecuador, después estuvo Nicaragua, un tiempo que se paró en Panamá. Llevamos bastantes años ya en esta última gran ola migratoria, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ya hay un tiempo prudencial donde la gente se ha establecido, reclama a sus familiares, y entonces hay un descenso, ¿no?, de todos los cubanos que regresan a la isla, sí, a ver a su gente. No, sin duda ese es otro factor. O sea, ahora mismo, sobre todo en Jayalía, ¿no?, en Cubalía, hay casas donde está como si fuera La Habana hace años atrás. Aquella canción de La Habana no aguanta más. Está pasando ahora mismo en Jayalía. Están viviendo 10, 15 personas en una misma familia. Y por lo tanto, ese que antes vivía solo, o vivían 3, que iba a ver a los otros 10 a Cuba, ya no tiene que ir a verlos a Cuba. ¿Por qué? Porque los tiene dentro de la casa. Y esa es otra realidad. Ahora, ¿qué pasa aquí con esto? Y quiero un poco traer el debate a lo que sí importa, ¿no? Que al final es los cuestionamientos que le hace el senador Marco Rubio a Mayorga. Hay que tener en cuenta. Por cierto, interesante, perdona, no es interrupción. Mayorga también es de origen cubano, ¿no? Sí, Mayorga es de origen cubano. Entonces me parece esto muy interesante, porque de repente 2 funcionarios de alto nivel están uno respondiendo a las preguntas del otro, y resulta que los 2 son de origen cubano. Eso es muy interesante. Pero lo que también es interesante es que no están respondiendo las preguntas uno del otro, sino que cada cual está representando una parte del gobierno, del poder de los Estados Unidos. Marco Rubio desde el Senado de los Estados Unidos, y Mayorga como representante de esta administración, que ha sido una de las más flojas contra la dictadura castrista, y además una de las más complacientes. Y es la única administración que ha tenido el momento idóneo para ponerse de parte del lado del pueblo de Cuba y apoyar, no, y es que al pueblo de Cuba a que sea libre. Y entro de ahí, esta administración que ha creado toda una crisis migratoria, ¿también? Que ha permitido toda una crisis migratoria bien grande, y que eso no se puede perder de vista. O sea, que nos podemos ir mucho más allá del tema cubano, ¿no? O sea, en cuestiones migratorias, la crisis que esta administración ha permitido ha sido bastante grande. Sí, exacto. La crisis migratoria que ha vivido Estados Unidos o sea, no tiene nada que ver, aunque forma parte, no tiene nada que ver con la crisis migratoria que hemos tenido los cubanos. Ya esto ha sido un contexto más general. Pero estos detalles, si bien no son el pollo del arroz con pollo, no dejan de ser interesantes. No, por supuesto. Con esto, 2 personas de origen cubano, las 2, ahora, representando 2 poderes de los poderes que hay en los Estados Unidos. ¿Y por qué te resulta interesante, no? Me resulta interesante porque la emigración cubana, hay que decir que, si bien es cierto que ha tenido ciertos privilegios, también eso obedece a que hay personas como Marco Rubio y Mayorga en los sistemas de poder en las cumbres más altas. Esto no ha pasado con otras emigraciones que son incluso posiblemente... ¿Qué ha aportado Mayorga en este caso? No. Respecto a Mayorga, debo decir que no tengo ninguna simpatía por él. O sea, no, bueno, creo que Mayorga... Ninguna simpatía. Es más, si me ponen a mí en el lugar de Marco Rubio, me como a Mayorga, para hablarte claro. Sí. O sea, no tengo ninguna simpatía. Ha acabado con los Estados Unidos, con el puesto que le pusieron a él. Sencillamente lo que ha provocado es un caos migratorio que es condenable. Es más, totalmente cuestionable. Totalmente cuestionable. O sea, si yo soy el que me ponen ahí, yo no digo lo que dice Marco Rubio, pero me como a Mayorga. Eso sí te lo digo. Bueno, a ver, a mí me gustaría un poco debatir sobre el tema que aborda Marco Rubio. Sí. ¿No? O sea, ya no Mayorga, sino lo que le dice. Ahora, es que en sí Mayorga es lo que está representando la administración. Sí. Biden. Que sí, él tiene su responsabilidad, pero aún así él está respondiendo a la política exterior. Por cierto, enorme responsabilidad, porque sencillamente ha expuesto a este país a terroristas, para hablar claro. Claro, por supuesto. Ha expuesto a este país a terroristas, es un irresponsable. Por supuesto. Y algún día la historia posiblemente lo lleve a procesos judiciales. Dios quiere. Las palabras de Marco Rubio, que son un cuestionamiento. Es un cuestionamiento muy válido, no solamente para un legislador norteamericano, que lo es, porque él es un legislador americano, es un hombre que nació en este país, no podemos perder de vista eso, pero que es un cuestionamiento también muy válido para un cubano. Que lo que habla no es español, habla cubano. Exacto, o sea, y es un cuestionamiento también muy válido para un cubano, y que también lo es, porque Marco Rubio
también es un cubano en el sentido de que es hijo de cubanos y por lo tanto se ha apropiado también de los sentimientos patrióticos cubanos, ¿no? Además, un político que ha hecho muchísimo también por la causa de Cuba, en medio de en medio incluso del hecho de que precisamente es un político de este país que también tiene una realidad en este país a la cual responder. Entonces, ese cuestionamiento que se ha hecho Marco Rubio públicamente, me lo he hecho yo como cubana, como dije ya anteriormente y como dije en el primer podcast. Aunque no has ido a Cuba. No he ido a Cuba, pero me lo hago, a ver si se me está entendiendo lo que estoy hablando. No te culpes por los demás. Yo no me estoy culpando por los demás. Pero al final no es que nos culpemos los demás, es que hay que hablar por nuestra comunidad, porque al final la comunidad que... Es que no me has dejado terminar de expresar lo que yo quiero expresar, si no me interrumpes más yo lo voy a poder hacer. Sencillamente lo que yo pienso es, mi cuestionamiento es, como comunidad que somos, que vivimos en una dictadura sin libertad, que hemos salido huyendo de ese país, para acogernos aquí y vivir en libertad, y que además hemos usado la herramienta de la política para poder lograr nuestro estatus legal en este país. La incongruencia es total cuando regresamos a ese país del cual hemos salido huyendo porque allá se nos estaba persiguiendo. O sea, el cuestionamiento que se hace Marco Rubio, que es precisamente ese, es extremadamente válido y es un cuestionamiento que no me hago yo solamente como cubana, que no se hace solamente como cubano-americano, es un cuestionamiento que muchísimos cubanos, incluso te voy a decir más, esa generación de cubanos de los años 60, 70, que vinieron a este país y que regresaron a Cuba, posiblemente a los 20 o a los 30 años de haber estado aquí y que fueron una vez para ir a ver a la familia y no regresaron más, esos cubanos patriotas se cuestionan también a estas generaciones de cubanos que han cogido como un relajo los viajes a Cuba. Es ir para Cuba, regresa para Cuba. Yo estoy segura y estoy bien clara de lo dramática que es la situación. Yo formo parte de ese drama. Yo vivo parte de ese drama. La familia, los amigos, lo que se quedó en Cuba, todo eso es parte de nuestro drama. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes, porque si no el mundo no nos va a creer. Sencillamente. Mencionaste a los cubanos que al principio volvieron refiriéndote a los de Girón. ¿A Girón? No, me refiero, por ejemplo, a los cubanos como tu tío Mario, que vivió durante años en este país sin tener incluso apenas comunicación con la familia, porque de hecho era prohibido allá por el régimen que tuvieran comunicación con la familia. No había redes sociales. Y si acaso regresaron una o dos veces ya al cabo de los años para poder ver a sus familiares. No entendí la pregunta de usted, María. Sí, no, porque, o sea, al hablar de las diferentes generaciones de cubanos, cuando ella se refirió a los de las primeras generaciones, que ella dijo que volvieron, pensé que se refería a los que volvieron por Girón. Por una sencillamente. No, los que volvieron por Girón volvieron a luchar por la libertad. No es que me vaya del tema, sino que estoy proponiendo un tema para los próximos días. Se está cumpliendo por estos días aniversario del asesinato de Kennedy. Y es un asunto engorroso porque hay unas versiones que tienen que ver con que realmente los que están detrás de la muerte de Kennedy son la dictadura cubana, precisamente. Pero no es el tema, no es el tema. Para hablar del tema, lo primero que debo decir es que creo que Marco Rubio ha sido sincero. O sea, él sencillamente ha dicho... Un cuestionamiento y una realidad. Sí, Marco Rubio ha sido sincero. Marco Rubio ha dicho lo que él evidencia como una realidad. Es más, comencé yo diciendo aquí que me sentía halagado porque considero que Marco Rubio sí vio nuestro podcast y que te hizo caso. Ahora, cuando te escuchaba las primeras palabras, que tú decías, hemos venido de una dictadura a un país en libertad, yo dije, lo dijo todo. ¿Por qué? Porque esa constituye la respuesta al fenómeno. O sea, en los Estados Unidos no es la dictadura cubana. Y cuando el cubano llega a los Estados Unidos, a un país de libertad, se siente libre. Y sabe que una de las cosas que se defiende en este país es la libertad de movimiento. Y ese cubano sabe que este no es el mismo país que en Cuba te regulaba, que te impedía moverte. Por lo tanto, ese cubano ya se siente un ser humano realizado, un ser humano libre, que es capaz, a voluntad propia, de volver al mismísimo infierno, a Cuba, arriesgándose, porque eso sí hay que advertirlo. Conozco muchos casos de cubanos que han ido allá a meterse en problemas. Tú sabes que te puedes ir a meter en problemas, porque además, desde que entras a Cuba, entras con el pasaporte cubano. Yo, por ejemplo, no puedo ir hoy a Cuba, si yo quisiera ir a Cuba, que no es el caso, ¿no? Pero si yo quisiera ir, lo primero que tengo que hacer es pedir un pasaporte cubano, que no voy a pedir, porque a la gente que está ahí, a donde yo voy a protestar, no se los voy a pedir. Pero los que tienen el pasaporte cubano
que le piden el pasaporte a esos que están ahí, saben que cuando entran a Cuba, aunque tengan un pasaporte americano, entran con el pasaporte cubano. Desde que tú entras con el pasaporte cubano, eso significa que tú entras como cubano, no importa si eres americano o si eres europeo, y que te vas a someter a las leyes de allá, un país sin leyes. Pero estás ejerciendo tu libertad. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no es del lugar donde tú saliste, que ahí sí te prohibían y te prohíben salir. Eso es errado. Exactamente. Porque esa ley, Entonces, ¿fuiste la respuesta perfecta? no, yo no diría. La respuesta es, salí de una dictadura y he venido a un país libre. Perdóname, eso que acabas de decir es errado. Totalmente porque desacuerdo. cuando tú te acoges Para eso al estamos en este asilo país, político, para estar en este el asilo político te restringe el Perdón. número de visitas que tú puedes hacer a tu país. Vamos a debatir entre los tres. Vamos a los Sí, tres de la final. pero ya que ya he dicho lo del asilo político. Sí, pero es que no tiene sentido, porque se van a saltar varios No, temas. permíteme esto, René, permíteme esto. Ya dije que desde que tú vuelves a Cuba, Ujú. vuelves con un pasaporte cubano porque no te dejan entrar con un pasaporte americano. Por lo tanto, tú en tu libertad sabes a lo que te sometes, ¿eh? Te vas a meter al mismísimo infierno. Pero es que Ahora, segundo lugar, Es ¿sabes? que nadie al año tiene Segundo pasaporte lugar, americano, que segundo estamos lugar, ¿sabes a lo que te sometes? ¿Sabes a lo que te sometes? Precisamente lo que estabas diciendo. Si un juez aprobó tu asilo político, tú sabes que no solamente te sometes a que entras a Cuba y a lo mejor te dejan preso allá, sino que cuando tú llegas aquí al aeropuerto, a Miami, que el oficial consular que te recibe tiene la posibilidad de decirte, no, usted no puede entrar. Y La tiene. Pero es que ahí no. Pero tú ahí es donde está el pero lo punto. lindo de esto es que tú ejerciste tu libertad. Tu libertad. Pastor, discúlpame, Sí. pero estoy totalmente en desacuerdo con usted. Porque no se trata de ejercer tu libertad. Se trata de, primero, de ser coherente con la realidad de Cuba. Y segundo, déjeme hablar. Y segundo, de ser coherente con el refugio, con el asilo político que uno pide. Estoy de acuerdo. En el momento, por favor, en el momento que uno regresa a la isla, violenta ese proceso que uno hizo para pedir asilo político y cae en una incongruencia con la realidad del país de donde uno viene, con la realidad de los presos políticos. Pero además, a día de hoy, en Cuba siempre ha habido dictadura y siempre han existido presos políticos, pero a día de hoy tenemos 1056 ¿De acuerdo? y otros 1000 y tantos, como Javier Larrondo aquí en el podcast pasado nos estuvo explicando, creo que eran 11.000 que han estado por predelictiva. Entonces es una realidad de acoso feroz la que se está viviendo a día de hoy en Cuba, para que los cubanos sigan siendo inconsecuentes y incoherentes con la realidad de Cuba. Entonces, tenemos que entender una cosa. El cubano que llega a los Estados Unidos, no estamos hablando del que está en España, ni el que está en China, ni el que está en el Polo Norte. El que viene a los Estados Unidos, cuando entra a la frontera, lo que pide es asilo político. Tú no vienes diciendo que tú eres emigrante económico, tú no vienes diciendo que eres emigrante empírico o artista, no. Asilo político. Y el asilo político, una de las cláusulas es que no se puede, tú no puedes ser incoherente, tú no puedes regresando al país donde viniste, porque además, como en el primer podcast hablamos, no se regresa a hacer oposición, no se regresa a ver un familiar enfermo, no se regresa por una situación de gravedad, se regresa a vacacionar burdamente, y es el problema que regala la comunidad. Pero además es un problema conceptual, porque muchos cubanos no lo hacen por la irreverencia, de decir, a mí no me importa lo que está pasando, lo hacen por desconocimiento de la realidad, y es lo que hay que explicarle a la comunidad. Hay otros que lo hacen porque les da la gana, porque no les importa la realidad de Cuba, pero hay mucha gente que viene con ese desconocimiento del contexto, de la coherencia que hay que tener, es hacer un paréntesis y decir que muchas veces esa era la realidad del cubano de antes. A día de hoy el cubano malo, pero tiene internet en Cuba. Así que la capacidad de hacer información y de estar más enterado de la realidad y el contexto de las cosas a día de hoy es mucho más fácil, ¿no? Para incluso el que vive dentro de la isla. Ahora, el punto es el siguiente: no se trata de ejercer su libertad, se trata de ser coherente con tu estatus migratorio y con la realidad de tu país. Entonces usted no puede decir que por ejercer la libertad ya está, no, si yo fui y viré, y si el oficial de migración que me atiende no me deja entrar, pues me embarqué. No va de ¿Me eso. permiten decir algo? A mí me parece que en este caso, y es lo que yo veo, en lo que se hace realmente énfasis Marco Rubio, es que las leyes se tienen que poner en función tal y como están. Exacto. Fuiste a Cuba, tú estabas acogido a un programa de asilo político, se te había concedido, sencillamente se te quita. Ya está. Perdón, Se te yo ahí quita. estoy de acuerdo. O sea, Se te quita porque esa es la ley. Para que no se ¿Entiendes? me- Tú puedes ejercer tu libertad. Pero usted está de acuerdo que se la quite, pero también está de acuerdo que ejerza tu libertad de irte. yo estoy de acuerdo con que el ser humano
debe tener libre albedrío de hacer lo que sea. Ahora te tienes a las consecuencias. Y ya dije que hay dos consecuencias. Primero, el cubano que esté aquí, en los Estados Unidos, y que entre a la isla con un pasaporte cubano, se atiene a las consecuencias de que sabe que entra pero no sabe si sale. Segundo, cuando llega al aeropuerto en los Estados Unidos, que logró salir de Cuba, qué bueno. Eso es lo que debería pasar. Qué bueno, eso es lo que debería pasar. Eso es lo que debería pasar. Porque a donde voy, lo que debería pasar es eso y no que quiten la ley de ajuste cubano. No, pero nadie ha hablado de ese punto. Sí, pero ojo con esto. Las declaraciones de Marco Rubio, que vuelvo a decir, Marco Rubio habló con sinceridad y habló en base a datos, a una realidad que estamos viendo. Exacto. Pero las declaraciones de Marco Rubio pueden traer, ¿tú sabes qué? Como consecuencia, que Mallorca, que ya dije aquí, que si me lo ponen me lo como, ¿saben cuál sea el resultado? Ah, perfecto, Marquito. Vamos a quitar la ley de ajuste cubano. Y esa no sería la solución. Porque eso sería decir, eso sí sería decir, Cuba ya no es una dictadura. A ver, vamos. ¿Quién puede quitar la ley de ajuste cubano? Esa es la primera pregunta. De Mallorca, incluso de Biden. Pero ¿quién es Mallorca? ¿Quién es Biden? Pueden influir. Y las palabras de Marco Rubio pueden ser usadas para eso. Yo creo que fue muy justo el cuestionamiento de Marco Rubio, en mi opinión, en el sentido de que hay muchos cubanos, en los que me incluyo, que no podemos ir a Cuba porque éramos verdaderamente perseguidos en Cuba, porque por favor, porque estamos en una lista negra que no nos permite entrar y no podemos. Pero estamos exigiendo poder. Entonces, o sea, no. Estamos abogando. ¿A quién se lo estamos exigiendo? Nosotros estamos abogando. ¿A quién se lo estamos exigiendo? Por el proyecto retorno. Por el proyecto, llenar los aviones, llenar las... Mario, usted acaba de afirmar algo aquí por todo el mundo porque usted quiso. Porque nosotros, el proyecto retorno, usted ha mencionado sobre ese proyecto. Yo le he dicho que yo estoy a favor de eso. No. Ni yo así tampoco. Número uno. ¿A quién tenemos nosotros que reclamarle regresar a Cuba? ¿Al gobierno de los Estados Unidos? No. Nosotros tenemos pleno derecho, deberíamos tener derecho en este mundo, en este planeta Tierra, a entrar y salir del lugar que queramos. ¿Pero quién nos ha quitado ese derecho? Precisamente la dictadura de Cuba. Eso hay que aclararlo muy bien, ¿no? Entonces vamos a seguir sometiéndonos a esa asquerosa dictadura que además ni siquiera se atribuye el derecho de aceptarte bajo sus condiciones. Que si te quieren dejar entrar, te dejan entrar, y si te quieren dejar salir, te dejan salir. Mira, y si no te quedas allá adentro. O sea, no tiene sentido. No solo eso. Déjame un momentito decir esto, Yoba. A ver, nosotros acá no estamos tomando ni la decisión que va a tomar el Departamento de Estado, ni la decisión que va a tomar Marco Rubio como senador. No, pero déjame terminar la idea. El tema está en lo siguiente. Nosotros acá, como podcast, lo que estamos es, primero, emitiendo nuestra opinión, y segundo, mandando un mensaje a nuestra comunidad. ¿Cuál es el mensaje que usted le va a mandar a la comunidad? Que sigan yendo a Cuba. El mensaje que yo le doy a la comunidad es el mensaje que di en el podcast número 1 de Cubanos en Washington DC. Si vas a volver a Cuba, lleva una Biblia, lleva literatura de derechos humanos, la declaración. No es que lleves un maletín, lleva una Biblia, lleva un ejemplar de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y debo decir algo aquí. Cuando tú dijiste, Renier, hace un momentico, que la gente que regresa a Cuba no regresa a hacer oposición, yo por supuesto no voy aquí a revelar detalles. Pero sí me consta que hay mucha gente yendo y lo están haciendo bien. Yo lo sé. Ahora no se puede decir aquí. No lo decir aquí porque voy a hundir una pila de gente. Nadie está hablando. No estamos hablando de decir ahí qué por ciento de la gente, de los cubanos que regresan a Cuba, que viven aquí, porque no estamos hablando de un cubano que vive en la isla, que es opositor y que ha salido por un evento que se le ha dado un visado y ha regresado. Eso es diferente. Estamos hablando del cubano que radica aquí, que se ha cogido a la lista de ajuste cubano, que ha pedido asilo político. ¿Qué por ciento de nuestra comunidad cubana que está aquí regresa a la isla a hacer oposición? Yo no te lo voy a revelar. Yo no quiero que usted me diga el nombre. Yo le estoy diciendo ¿qué por ciento? Es altísimo. Altísimo. Sí, con esto lo que quiero decir. Sí. Vamos en serio. Soy serio porque sé lo que te digo. Pero, o sea, deja que sigan contentos allá. Eso es una especulación tremenda que usted acaba de hacer y además. No, yo realmente no creo que el porciento sea tan. Te lo digo porque yo le tengo que agradecer a muchísima gente. No llegan a 100. Gente que pasa usted tenga que agradecer, no llegan a 100. Fíjese, yo no sé qué gente son. Gente que pasa desapercibida. Y estoy seguro que no llegan a 100. Y que yo quiero que sigan pasando desapercibidos. Y estoy seguro no yo quiero que usted me dé detalles. Yo estoy seguro que ninguna, esa cifra, no llega a 100, no llega a 50.
sea, sería capaz de afirmarlo sin saber la cantidad de gente con la que usted puede tener Obviamente, contacto. claro, obviamente yo no puedo ser un punto de referencia, ¿verdad? Eso es un por ciento Yo ínfimo, no puedo seamos ser- realistas. sí, yo no puedo ser un punto de referencia para dar una estadística de qué por ciento, pero sí te puedo decir que sí me consta que gente que entra a la frontera y sale de la frontera, que pasan desapercibidos totalmente, están haciendo buenos favores y les agradezco a ustedes sin decir su nombre. Macho, eso es... Yo sé que no son tantas la gente, lamentablemente, ojalá fueran muchas las personas Ojalá, sí, exacto. que lo hicieran, pero yo estoy segura de que No puedo decir más porque yo estoy segura voy a de que echar para adelante la gente, Yo caballero. también, Ese nosotros por ciento menos. no es la mayoría considerable. de la gente que sigue yendo a la isla va a vacacionar en la isla, va con la indolencia grandísima que desgraciadamente han asumido las nuevas generaciones con la realidad de Cuba, van a los Cayos de Gaesa, van al concierto que patrocinó la dictadura y lo que baja es eso, va a Eso- seguir empoderando la dictadura, a sacar los dólares desde aquí, Eso requiere- de aquí a llevarlos para allá, porque además, yo quería decir ahorita algo. tristemente, mucha de la comunidad cubana que no le importa la situación de Cuba, que no le importa la situación de los presos políticos, que respeta la historia de exilio, de dolor, de sangre, de muerte que tenemos los cubanos, producto de esa dictadura asesina y criminal, la mayoría de esa gente incluso son los que viven aquí en la droga, en el tarjeteo, en el invento, en el desfalco, al seguro médico, a cualquier tipo de aseguranza, en el invento y en los negocios con la dictadura, en llevar dinero de aquí, los dólares americanos, para llevarlos para allá, para montar paladares, para montar discotecas, para montar lo que sea, porque lo que quieren es vivir sin trabajar, Sí. vivir en el invento. Obviamente, Entonces, ¿y a esa gente usted No. cree que va a llevar una Biblia, una declaración de derechos humanos? Fíjate, Otra. estoy de acuerdo contigo que ir a darle un beso a Raúl Castro o a Díaz Canel es condenable. Por ejemplo, en estos días que estamos haciendo el podcast nosotros, se está haciendo el encuentro de la nación y la migración, convocado por el Consejo de Estado. Por eso quería Y hay hablar. cubanos que están aquí, en los Estados Unidos, que han ido allá, ¿tú sabes qué decir? 400 cubanos, al menos yo pude leer. ¿Sabes a qué fueron? Algunos de ellos a decir patria o muerte. Mira, lo que Entonces- se merecen es que el eslogan se los aplique. Patria o muerte. Miren, hay una cosa que es real. Pero eso está ocurriendo en estos días. Y eso yo no puedo estar Hay tomando una cosas. cosa que es real, Otra si me cosa que permiten. está ocurriendo en estos días, por eso este podcast está súper actual, a pesar de que fue el podcast número 1, pues vayan y vean el podcast número 1 y dennos like si no lo habían visto. Por Para que favor. también suba el ¿cómo se llama? El algoritmo. El algoritmo. Pero en estos días, para hacer más actual el podcast, se están celebrando las conversaciones migratorias entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos También. y el Virrey de La Habana. O sea, están reunidos allá. Y los de La Habana están esperando a ver qué les sueltan, qué les dan. Ahora, hay una cosa muy importante en todo esto. Se le está dando incluso argumento a la dictadura para que la dictadura diga, aquí no hay ningún problema. Exactamente. Precisamente. Si los cubanos están regresando, no hay problema. Precisamente, en las conversaciones migratorias que están teniendo lugar ahora mismo en el Virrey de La Habana, están citando usan eso a Marco como- Rubio. Exacto. Lo están citando. Lo están citando. Sí. No, Mario, no. Sí. No, Sí. no, lo que están citando son los que Parrilla, regresan. Bruno Rodríguez Parrilla está citando a Marco Rubio. No, en la no, mesa, no, no, al Si me Departamento de permites Estado. hablar, si me No, no, permites, no, mira, sí. si me permites hablar un segundo. Marco, lo siento, pero están usando. No, estoy totalmente de desacuerdo. No, yo no siento nada, senador. Me parece oír a Yo Bruno Rodríguez estoy Parrilla. Si me permiten hablar un Como la segundo. usó el guerrero cubano. Si me permiten No hablar lo un vayan a ver, no le den like. A ver, El vamos a ver qué- cuestionamiento de Marco Rubio viene precisamente por ahí. Viene precisamente por ahí. ¿Cómo es posible? La incoherencia de los cubanos es inmensa, es gigantesca. Y regresar a Cuba es sencillamente darle argumentos a ese régimen para que se forme todo esto que se está formando. Exactamente. Si los cubanos de verdad dignos, de verdad con vergüenza, vinieran a este país y no regresaran a Cuba, sencillamente le estaban diciendo al mundo un mensaje Don't travel coherente. to Cuba. El mensaje de que sencillamente en Cuba hay una dictadura, hay una tiranía. Exactamente. Marco Rubio, tú sabes muy bien que la tiranía cubana, y por favor, déjame terminar mi idea. Tú sabes muy bien que la tiranía cubana va a utilizar todo lo que pueda haber, todo lo habido y por haber, para Lo ellos que no poderse hay. montar sobre ese argumento. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo. Pero el cuestionamiento de Marco Rubio para nada está significando eso que tú dices o lo que ellos han dicho. Para nada. Sencillamente Marco Rubio se está cuestionando algo que es muy real, precisamente para quitarle el argumento a la dictadura. Exactamente. Los cubanos no debemos volver a Cuba.
Si tenemos vergüenza, Mario, si tenemos vergüenza en la cara. 100% con yo. ¿Por qué salimos de Cuba? Y además, ¿Por qué estamos en este país? y es que porque un queremos. perro, un porque Beto hay problemas López. económicos. No. Porque somos los de Guatemala o los de Salvador. No, porque no tenemos libertad. Exactamente. Así No, de es que simple. el perro de Humberto López lo ha utilizado como argumento en todos los programuchos estos que Es que se el inventa la argumento. dictadura para adoctrinar más al pueblo cubano. Y es que ellos mismos lo han dicho, como diciendo, miren, como al año y un día, o al año o a los 2 años, la gente regresa, la gente se va aquí por problemas económicos, no se va por problemas políticos. Ellos mismos, y no es basado en el argumento de Marco Rubio, sino todo lo contrario, basado en la actitud que asumen muchos cubanos que respetan la realidad de Cuba y el Miren, dolor la pregunta de la, es- miren, de la miren. diáspora del siglo cubano. La pregunta es, ¿queremos que esos cubanos que deciden libremente ir a la isla, siendo incoherentes, Queremos que se totalmente, ponga en funcionamiento las leyes como son. en queremos este que lo país. hagan, no porque dejen de ser sinvergüenza, No, a mí no me- sino porque no, vamos a aplicar no, la medida, no. porque No, no es aplicar la si medida, aquí es hay que se cumpla dictadura, la ley. esto tiene que ser Es que dictadura. no es aplicar medidas, es que se cumpla Esa la es la ley. ley. Es que Esa se es la cumpla la ley. ley. Y No si es tú te aplicar coges a medidas, la ley porque te exactamente. beneficia en un punto, tienes que saber que hay otro punto que no te Vuelvo- beneficia. No con mis palabras, sino Espera un momento, yo estoy de es acuerdo. lo que dice Yoa. Yo estoy de acuerdo No, con que el pero gobierno usted se contradice. No, yo estoy de acuerdo. Es aplicar la ley, es aplicar la ley. Usted viene a este país pidiendo asilo político, Exacto. por tanto, compórtese como un exiliado Daniel, político. Si Daniel. respeta el asilo político, pierde su Daniel, privilegio vuelvo migratorio. a Ya mis está. palabras de hace rato Ya está. para que no se confunda lo que yo digo. Yo digo que tú eres libre de ejercer tu libertad. Ahora, atente a las Pero es que consecuencias. nadie. No, pero lo que acabas de decir pero, ahora, profesor, Mario. Marco Rubio, Yo no- Marco no, Rubio no, tiene no. razón. No, yo no entiendo qué está diciendo. Yo Pero tampoco. fíjate, si incoherentes son los que van, incoherentes es el gobierno americano. Porque si el ¿por gobierno qué? americano. No, ahí sí tiene razón. No, yo pensaba que está diciendo Ahí sí tiene No, si yo estoy de acuerdo que Ajá. si un juez de inmigración te dio el estatus a ti Ajá. de refugiado, de asilado en los Estados Unidos, tú no debes. Te lo tú retires si tú lo incumples. Exacto, Exacto. exacto. Ahora, yo quiero que todo el mundo siga siendo libre, pero que se atengan a las consecuencias y que, como mismo la dictadura es dictadura, los Estados Unidos sea un país de derecho y de ley No, que lo y de es, orden que lo y es. de orden. Estados Unidos es un Pero país quien está de haciendo, Estado de derecho. si el cubano No son que países. regresa a la isla está siendo incoherente, Ajá. también los Estados Unidos está siendo incoherente Estoy de acuerdo. al dejar entrar a alguien Pero que es que entonces eso es lo que cuestionó el senador Marco Rubio. Lo que cuestionó el senador Marco Rubio es que se haga cumplir la ley y quien irrespete los fundamentos por los cuales se los otorgó un refugio político, pues que se le aplique la ley como Yo va creo que y que debería, pierda su estatus pero- migratorio. pero ¿verdad? bueno, Yo creo que producción debería poner ese fragmento donde Marco Rubio dice esas Vamos palabras. a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa Escuchemos para Marco escuchar Rubio. bien Déjame al oírlo senador bien, Marco déjame Rubio. oírlo bien. Espérate. But let me just focus on the Cuban one because I know that one well. So if you come from Cuba, you are presumed to be for fleeing political persecution. So you automatically are eligible for refugee cash. You're eligible for food stamps. You're eligible for Medicare, Medicaid. Others who immigrate to this country have to wait 5 years for those and don't get the refugee cash. But within a year, depending if you're paroled, you can apply for a green card. And then you can travel back to Cuba as often as you want. Multiple times. You can take cash. You can buy stuff with the food stamps. I've seen it. Okay, this is not, I didn't read this in a magazine. I've seen it. They use the food stamps, they fill up these bags, and they take it back to Cuba over there, or they just transfer cash back. Some people go back to Cuba for 3 months at a time. They've been here a year. How, if you are fleeing persecution, how can it be that a year later you are spending summers in Cuba? How can it be that less than a year later you're traveling back 6, 8 times a year to Cuba? I've never heard of people fleeing persecution going back to a place repeatedly. There's an issue here, is there not? Senator, you respectfully allow me to say that you've misdescribed the Cuban Adjustment Act and what happens when an individual from Cuba arrives in the United States, because we do indeed remove individuals to Cuba. So, Assuming Cuba will accept them and they're ineligible for some reason. that is correct. But the overwhelming majority do not get removed. That is. Which is fine. I'm just saying, if once you, I'm not talking about the people that are here. Once you are here, you're assumed here because you're a refugee fleeing persecution, and you have a host of benefits at a minimum. If a year later you're here on a refugee, but you're going back to Cuba 6 times, shouldn't you at least lose the refugee status? Senator, let me. Bueno, yo creo que fue bueno, es verdad, oír a Marco Rubio, porque puede ser, como tú decías al principio, René, que alguien no se haya enterado, ¿eh? Entonces de repente se entera. Sí. Y bueno, yo creo que de lo primero que se tiene que enterar es que Marco Rubio ha visto cubanos en Washington DC, y yo creo que eso hay que agradecerlo, ¿verdad?
La verdad es que hay que ser coherentes, señores, con la realidad que se vive en Cuba. Y yo quería traer otro tema. Pero sí quiero que quede claro, Daniel, una cosa. Si en los Estados Unidos va a ser coherente con el juez de inmigración que dejó entrar a este cubano, porque ese cubano pidió asilo político, y Estados Unidos debe ser coherente, debe quedar claro que si ese cubano va a tener una medida al regresar, la va a tener no porque los Estados Unidos sea un país donde prohíben a la gente la libertad de movimiento, es una ley. sino porque es una La ley ley se cumple. para el caso específico de cubanos que pidieron asilo político. Claro. ¿Verdad? Quiero que se quede claro. Y yo me imagino que tú, como persona, si te vas a coger a una ley, tienes que conocer esa ley, ¿no? Porque si no eres un tonto. Y tú tienes que saber que esa ley te va a dar, sí, te va a beneficiar en el sentido de que te va a dar el asilo político, pero si tú incumples con los parámetros que la ley te dicta, sencillamente te van a Y yo retirar el entonces asilo insisto político. en que todo el mundo trate de ejercer su libertad lo más que pueda. Pero aténgase siempre a las consecuencias. Cada vez que usted hace esa frase, Si va, mira, me si va- explota la mente. No. Y le voy a decir porque hace muy poco falleció una titana del exilio cubano que se llama Cari Roque. Y Cari Roque, dentro de todas las grandes enseñanzas que nos dio, nos habló de esto. De que el exilio La coherencia. no es un estatus migratorio, el exilio es una actitud, un modo de vida, un respeto por nuestros muertos, por nuestra historia y por la realidad que se vive en nuestro país. Exacto, Entonces hay que ser coherente con eso. Va más allá de que se aplique la ley, va más allá de que tú puedas ejercer tu libertad individual, va de que tenemos que entender de que no somos emigrantes comunes, somos exiliados políticos y como tal nos tenemos que comportar, porque mientras tanto no nos demos a respetar, nadie allá afuera lo va a hacer por Daniel, nosotros. ¿Y Nadie lo va a por qué hacer. no hacemos un llamado mejor a que ejerciten la libertad dentro de Cuba? Si hicieran ese mismo ejercicio de libertad Ese dentro de llamado Cuba, yo lo he hecho pues sería desde el maravilloso, podcast 1 hasta ¿no? el Sería podcast 40. maravilloso. Desde el podcast 1 hasta el 40 lo he Sí. hecho. Pero lo que debo decir, Daniel, es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera un exilio que fuera coherente, un exilio que tuviera una Yo, pero no han conciencia. llamado a eso y no hagan Exacto. ejercer su libertad y vayan a Cuba. Exacto, pero la parte donde yo lamentablemente me frustro Sí. es que logremos, o sea, que queremos ese exilio, pero que apelemos a situaciones de fuerza o de leyes para que el exilio sea lo que debiera ser por sentimientos, por pensamiento, por conciencia, y que tengamos que exigirlo por Pero fuerza. Es que no se trata de exigirlo por fuerza, se trata de exigirlo por vergüenza. Y hay quien lo entiende a la buena y hay quien a veces hay que alzarle la voz para que se entere. Es así, porque desgraciadamente uno de los tantos flagelos que ha provocado el comunismo en nuestra sociedad, de que tenemos un daño antropológico tan grande que hasta la dignidad, los principios, los valores, la ética ha sido destruido en la conciencia de gran parte de la sociedad cubana. Entonces muchas veces hay que ponerse fuerte y hay que incluso dar un golpe en la mesa y decir aquí esto o se respeta y quien lo irrespete que pague las consecuencias de su ignorancia, de su incoherencia y de su falta de empatía por la realidad de su pueblo. Más nada que eso. Yo pienso que sencillamente hay que hacer que las leyes se cumplan. Es así de simple. Este es un país de leyes, este es un país de normas. Esto no es un relajo como Cuba, ¿entiendes? Que además las leyes no son ni leyes, pertenecen al régimen. Las leyes hay que hacerlas cumplir. Y si hay una ley que dice que tú te acoges a un estatus, ¿no? Y vuelves al país, pues sencillamente se te va a retirar, pues hay que hacerlo. Pero así. ojo con esto. Hay que hacerlo. Ojo con así. esto. Yo estoy de acuerdo que, obviamente, si tú apelaste a un asilo político, tú te tienes que tener las consecuencias. Cuando tú entras al aeropuerto, si el juez te dice, o sea, No, es que el juez te lo debería el decir. funcionario, El juez no, el oficial de el migración. oficial de migración te Funcionario, dice, mira, usted no puede entrar porque usted Violó Sí, su asilo político. pero entiendo que ese funcionario de migración tiene que, porque aquí nada es blanco o negro, tiene que valorar el caso individual. Por Porque supuesto. Pero yo creo que El oficial de migración está en capacidad de perdón, hacerlo. pero el asilo político lo retira un juez, me parece a mí, no lo puede retirar cualquiera. Bueno, pero el proceso Sí, pero empieza el en el oficial momento migratorio- de que el oficial migratorio, Pero de que debería tú ser entras así. por... Debería ser así. Y yo creo que eso es lo que se está el oficial cuestionando migratorio con toda razón, Marco Rubio. Tú lo dijiste muy bien y espero que sigas con coherencia con lo que acabaste de decir, de que la incoherencia del gobierno de los Estados Unidos tiene que terminar con respecto a este tema migratorio cubano. Y hay que poner las cosas como son, caballero, No, yo porque
Quienes sí le estamos dando al mundo un mensaje incongruente somos nosotros los cubanos con nuestra actitud. Eso es real. Tú ibas a decir algo, Renier, y te corté. Sí, yo no sé si ya trajeron a la mesa porque nos Claro, hemos claro. entendido un poco Claro. en el podcast, pero a mí A ver. me rechina la mente esto que acaba de pasar con respecto a todo esto que estamos hablando, la postura de este líder, porque sigue siendo un líder y sigue siendo un gran patriota, que es Ramón Saúl Sánchez. Ramón Saúl Sánchez recientemente, o sea, recién a este debate o este cuestionamiento que hubo por parte del senador Marco Rubio hacia Mallorca, pues Ramón Saúl sale a cuestionar la actitud de Marco Rubio y también desde una narrativa que no entiendo, ¿no? Que no se puede destruir a la familia cubana. La familia A ver. cubana está destruida por la Si dictadura. me permiten Sí. iniciar yo, por favor. Y déjame decir una cosita más, Jehová, y es algo por lo cual la libertad de Cuba y el proceso de la libertad debe ser individual de cada cubano. Por eso no podemos idealizar Exacto. líderes, por eso no podemos seguir como carneros o como fanáticos, mejor, a personas que por un momento determinado encontramos efectivas o elocuentes. La libertad de Cuba es responsabilidad de cada uno de nosotros, es del pastor, es de usted, es mía, es de mi esposa que está atrás de las cámaras en la producción y de todos los cubanos que se sientan dignos y se sientan parte de nuestra sociedad, ¿no? Con todos y para el bien de todos. Entonces, hay mucha gente que se ha decepcionado. Yo no es que me he decepcionado, no me gustó la postura que asumió Ramón Saúl en este contexto, pero eso no significa ni que pierda el aliento, ni que pierda las ganas de seguir luchando por la libertad de Cuba. Y hay mucha gente que ha usado esto como pretexto para decir, por eso no sirve de seguir luchando. No, no, señores, es que en una Cuba libre, es que aquí mismo en este set tenemos opiniones diversas. Exacto. Y por eso ni somos menos cubanos, Eso te iba a decir. ni ninguno de nosotros queremos menos la libertad. Entonces hay que saber coexistir con las opiniones encontradas, incluso cuando pienses que están basadas en la máxima locura. Que A ver, en cierto si me permiten, voy a dar mi opinión. no entendí nada de esta postura de Ramón. Y luego, mi querido Ramón Saúl, que no deja de ser mi querido amigo Ramón Saúl, Yo será desde aquí, Ramón Saúl, extremadamente respeto máximo, respetado pero para mí. No, la realmente admiración en contra de y todo. coincidencia. Un gran hombre que inició además este debate con la siguiente frase: respeto a el senador Marco Rubio, pero esta es mi opinión. No, y en eso Ramón Y Saúl en eso Ramón Saúl es todo es un un titán. maestro. Y Ramón Saúl, mi querido amigo, yo sé que tú sabes que te quiero, pero esta es mi opinión, ¿no? Y como mismo Ramón Saúl pues ha dado su opinión, yo voy a dar la mía, ¿no? Ah, porque no lo habías dado. No le he dado todavía con respecto a lo Dale. que ha dicho Ramón Saúl. Dale. Me parece que entiendo un poco la preocupación de Ramón. Creo que más bien es, Yo lo entiendo. más que una opinión, Ramón Saúl ha expresado una preocupación. Y es la preocupación precisamente por el dolor de los cubanos, que no es menos cierto, lo decía yo ahorita, vivimos en un drama, que es un drama muy difícil, porque acá estamos uno, pero allá se ha quedado nuestra familia, ¿no? Y seres Ramón que Saúl- nosotros queremos Ramón entrañablemente. Saúl es un hombre de pueblo, que además... Exacto. Entonces, la preocupación de Ramón Saúl parte de ahí, parte de la familia, que al final es lo más importante, que sabemos, y él lo expresa, ha sido destruida por la dictadura, y él sencillamente pues no quiere que sea aún más devastada, ¿no? La familia. Esa es su preocupación, creo que es lo que él ha expresado. Y su otra preocupación es con el tema de la ley de ajuste cubano, cosa que sí me extrañó un poquito porque Ramón Saúl es muy entendido y él sabe muy bien que la ley de ajuste cubano no se quita así de fácil, o sea, no va a ser precisamente el Departamento de Inmigración o el Departamento de Estado o esto o el otro el que van a quitar la ley de ajuste, aunque tal vez su preocupación sea que ya esto se esté manejando a nivel de Senado o a nivel de Congreso, ¿no? Que ya sería otra cosa porque son Bueno, pero los legisladores, ¿no? Lo que pudieran hacer. Marco Rubio cuestionándolo es un pero principio. no creo que haya cuestionado como tal la ley de ajuste cubano, él está cuestionando otras cosas, pero puede no haber- obstante puede es haber- la preocupación que tiene Ramón Saúl. Yo creo que Ramón Saúl, es mi opinión, tal vez ni él mismo coincida conmigo, más que haber dado una opinión, después que yo lo escuché bien, lo que él dijo, más que haber dado una opinión, ha expresado una preocupación. Y esa preocupación con respecto a la familia cubana, con respecto a todo este drama que nosotros vivimos, con respecto a la ley de ajuste cubano, que al final, si se quita,
ahí, como mismo él dice, van a estar pagando las consecuencias, tanto justos como pecadores, ¿no? Y esa es su preocupación. Yo pienso que a raíz de ahí, pues yo sí entiendo lo que Ramón Saúl ha dicho y no coincido en el hecho de que Marco Rubio lo esté haciendo para destruir aún más la familia cubana, sino que sencillamente se está cuestionando algo que es muy lógico cuestionarse, Sí. ¿no? Porque es muy lógico cuestionarse, ya repito, yo me lo estoy cuestionando también, pero no dejo de entender la posición de mi querido amigo Ramón Saúl, que sencillamente ha expresado una preocupación que es también muy válida y lo ha hecho desde el respeto, que eso es algo muy Eso es típico en importante. él. No, y es muy desde el importante respeto. resaltar, los cubanos deberíamos aprender un poquitico más eso. Porque además creo que si hay un cubano coherente, ese es Ramón Por su Saúl. actuar. Sí, yo debo decir que y admiro muchísimo a Ramón Saúl, porque si alguien ha vivido en carne propia el drama de la familia cubana ha sido él. Claro. A Ramón Saúl no lo dejan vivir, lo llaman constantemente, lo despiertan a medianoche de Cuba para decirle, oye, quizás en los últimos tiempos ha tenido un poquito de descanso porque la gente ha entrado por tierra. Sí. Pero cuando la gente venía por el mar, Ramón Saúl no dormía. Cuando, sí, sobre todo cuando él tenía esto en la flotilla de Exacto. Gracia, Exacto. todo este tipo que Y- estaba mucho más sí. implicado en Y- los balseros y la gente que... Y entonces hacía muchos estas familiares no sabían qué había pasado con su familiar porque hacían días que habían perdido la comunicación, se oía hablar de un barco que se había hundido, se oía hablar de familiares que habían sido rescatados por el guardacosta, pero no se sabía de los familiares y enseguida averiguaban y alguien decía, hay un hombre en Miami que se llama Ramón Saúl, llámalo, este es el número, y daban el número de Ramón Saúl. Te lo digo porque yo escuchaba, que por cierto, no sé por qué, lo digo aquí ahora, en la Nueva Poderosa, la estación de Miami, que yo escucho las emisoras de Miami constantemente, no sé por qué el programa de Ramón Saúl ya no está. No sé, pero lo lamento porque es un programa que yo escuchaba casi toda la noche. Y en ese programa yo escuchaba los testimonios y veía el drama de Ramón Saúl. Es un hombre de pueblo que ha sufrido mucho la situación de la separación de la familia y escuché brevemente algunas de las palabras que él dijo y él expresó claramente lo que yo dije antes de que tú hablaras de lo de Ramón Saúl, Reniel. Cuando yo dije que cualquier oficial de migración que entreviste al cubano que está regresando debe valorar esa situación, porque pueden haber situaciones de fuerza en Cuba, que Dios no la quiera, para cualquiera de nosotros, que a pesar de que pudiera uno tener una postura de que no se regresa a Cuba en un momento determinado, uno tenga que pensar, ¿voy a Cuba o no voy a Cuba? No, bueno. Digo esto, Yo he estado en situaciones de fuerza y no lo he hecho. digo Por esto, ejemplo, o sea, hablando desde Sí, mí, sí. Desde lo que yo profeso y la coherencia que pienso y mantener. fíjate, cuando estoy porque si no, pensando, no tiene sentido. cuando digo esto, estoy tomando las palabras de Ramón Saúl, porque Ramón Saúl habló de esto, de situaciones de fuerza que te hagan... Además, discúlpeme, lo primero que no voy a hacer es pagarle $400 a los cargados a esto. Claro. O sea, Pero fíjate. ya nada más Sí. eso, ya ¿Sabes impide en cualquier quién? otra cosa. ¿Saben en quién estoy pensando aquí en este momento cuando hablo? Estoy yendo a otra época, porque lamentablemente la historia de Cuba... No, por supuesto. Sí, la historia de Cuba se ha repetido y es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo. Estoy pensando en el cantor del Niágara, en José María Heredia. Es conocido en el mundo entero por su melancolía. Está su poema allí en el Niágara. Los que no han ido, yo tuve la posibilidad de ir. Es emocionante poder estar allí y ver eso. José María Heredia tuvo que salir de Cuba igual en una situación, siglo XIX, pero Cuba ocupada por la colonia española. Y lamentablemente él se vio en esa circunstancia. Su madre estaba muy enferma y él se vio en la circunstancia difícil de hacerse, como decimos, el araquí en el siglo XIX y pedirle permiso al capitán general de la isla de Cuba, que equivalía a lo que ahora equivale a Raúl Castro, para ir a ver a su madre moribunda. Y cuando pienso en ese tipo de situaciones, pienso que eso se le puede presentar a cualquiera de nosotros. Es muy difícil, pero sí estoy de acuerdo con Ramón Saúl, que por encima de las tiranías, y aquí me viene también me viene la canción de Carlos Varela, hay una foto de familia, la canción Foto de Familia, detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión hay una foto de familia, donde lloramos al final. Puede haber situaciones de fuerza,
que hagan a un cubano decir, mira, me voy por encima del gobierno de aquí y del de allá. Se trata de mi madre, se trata de mi padre. No, pero eso es entendible completamente. Sí, y Ramón Saúl habló O sea, de eso. eso es entendible De lo que habló completamente. Ramón Saúl fue eso. En mi opinión, es totalmente entendible porque ya te digo, es un drama. Y ese drama no podemos perderlo de vista. Sí. Y por cierto, ese drama, la dictadura lo manipula como a ella le da la gana también. Porque qué dramático y qué triste ha sido ver a muchos opositores tratar de entrar a Cuba para ver a su madre o a su padre moribundo y la dictadura les ha dicho no pueden entrar. No, yo lo mencioné O sea, en el podcast número 1. es dramático, Te ¿no? vuelvo a invitar a que lo vuelvan a ver, que Marco Rubio lo Sí, vio. pero Yo fíjense. mencioné el caso de un activista de Lompaco, Ajá. que fue precisamente porque se le había muerto la abuela, que era su madre de crianza. ¿Y saben lo que hicieron con él? Lo montaron en un avión y lo viraron para atrás. No, él tenía pasaporte para ir y bueno, fue. Lo dejaron montar, no le pasó como a Anameli, ¿verdad? Que hemos tratado el caso de Anameli y de Omar, ¿verdad? Que no las dejan montar, que eso es un tema tremendo, ¿no? Pero este opositor lo dejaron montar, llegó, ¿saben qué pasó cuando llegó? Lo metieron a una oficina, Lo le cayeron a galletas, a golpes, Sí. le dieron por la cabeza, le dieron por todo, y viste, no lo dejaron pasar, fíjate. le robaron el reloj, le robaron todo y lo mandaron para acá en un avión, se sacó. Fíjate, Que lo mataron a un avión. si ustedes analizan bien las palabras de Marco Rubio, Marco Rubio se Lo está cual, refiriendo. te demuestra que esta dictadura que tenemos ahora ahí es peor que la corona española en el siglo XIX. Claro, eso nadie lo cuestiona. Ahora, si ustedes oyen bien las palabras de Marco Rubio, él está hablando de esos cubanos que al año, después de haberse acogido al refugio político o al asilo político, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Al año, que ya tienen su residencia, que además de eso están recibiendo ayudas del gobierno de los Estados Unidos con estampillas para alimentos y demás, están regresando a Cuba y muchas veces van a Cuba hasta por 3 meses y con esas mismas estampillas que los americanos, que el contribuyente americano le está pagando en ayuda, compran lo que van a llevar a Cuba. Caballero, analicen esto que está fuerte, fíjense, está yendo a Cuba por 3 meses o si no, a veces van hasta 8 veces al año a Cuba. Entonces, Así no es que yo se no lo voy a cuestione hacer Marco Rubio, es que eso se lo cuestiona cualquier ser humano sobre el planeta Tierra. Y esta gente, ¿de qué están huyendo? ¿De qué están huyendo cuando pueden? Una vez que ya lo recibieron todo, lo que no puede recibir un guatemalteco o un salvadoreño que han pasado todas las de Caín para poder entrar por la frontera y luego no hay forma humana de que puedan recibir sus papeles legales en este país, lo logran cubanos así, con su carita de tabla, y van para allá, para Cuba con todo. O sea, esas fueron las palabras de Marco Rubio. Entiendo la preocupación de mi querido amigo Ramón Saúl, las entiendo, de verdad que sí, pero también entiendo el cuestionamiento. Basado en eso mismo Entiendo el cuestionamiento de basado en Marco eso mismo que Rubio. yo acaba de decir, conocemos nosotros expresos políticos nicaragüenses que aún están sin poder reajustar su estatus migratorio. No. Y son expresos políticos, ni siquiera son, digamos, personas que vienen huyendo del comunismo en Y eso Nicaragua. sí no puede mirar a Nicaragua. Bueno, ellos han sido, desde la aberración que es el comunismo, han sido expropiados de su nacionalidad. dictadura Eso es una locura. nicaragüense Total. les quitó O sea, la- eso no puede pasar, pero los comunistas son así. les quitó la Eso nacionalidad. es una aberración, o sea, eso es imposible. A ti nadie te puede expropiar de tu nacionalidad, pero aún así los comunistas son tan aberrantes que incluso se creen en el derecho de poder hacer eso, ¿no? Y los han, supuestamente vamos a decir que los han expropiado porque esto no es real, eso nada más es concebible para ellos, ¿no? Los han expropiado de su nacionalidad y a esos expresos políticos que se han sufrido cárcel por oponérsele al régimen de Ortega Murillo, están aquí en este país, los han acogido, pero siguen pasando villas y castillas para poder reajustar su estatus migratorio. Sin embargo, los cubanos llegan aquí y en los últimos tiempos han habido nebulosas en esta situación, pero aún así siguen teniendo la posibilidad de aplicar por un asilo político, porque lo que muchas veces no se puede obtener es una entrada admisible para ser elegible para aplicar directamente a la ley de por cierto, en el caso de los nicaragüenses, pero el asilo político sí está en el ahí caso de los para todos. nicaragüenses hay que felicitar a España, que fue solidaria con los nicaragüenses y dijo, esos nicaragüenses tienen el estatus de venir a la España y de tener la nacionalidad española. Bueno, antes de que se me vaya, esto importante. Una cosa importante que hay que decirle a todos los que nos escuchen y de parte de nosotros,
tratemos de buscar el contexto y de escuchar todo lo que dijo Marco Rubio, porque una cosa que está haciendo la Y lo que dijo dictadura... Ramos Saúl también. No, bueno, pero ya estamos hablando ahora de Marco Rubio, que en definitiva es el tema de... Y lo que dijo Mallorca también. Tenemos que buscarlo bien, porque la dictadura ha sacado del contexto el texto que a ella le conviene para usarlo, y la cosa llegó hasta el punto de que es cuestionable esto que está pasando aquí, como que tal vez lo que quiso decir Marco Rubio es que no hay dictadura en Cuba, y eso no es real, caballero. Esas no fueron las palabras de Marco Rubio, estoy segura de eso. Exacto, es que eso... Estoy segura de eso. Marco eso Rubio es un lleva años luz enfrentándose a esa dictadura. Es imposible que ahora se pare así, déjame decir que a la mí me dictadura... encantaría. Lo que Marco Rubio lo usó como ejemplo Oye, para demostrar la incongruencia. pero O sea, fíjate. están regresando estas personas de qué están huyendo, de qué dictadura se está huyendo. Lo Eso que quiere está decir que no cuestionando haya. Marco Rubio es Es la actitud. a la ley de este país y no a la dictadura cubana. Exactamente, que no se esté aplicando la ley y la incongruencia de quienes la están violando. Fíjate, y aquí me atrevo yo a adelantarme a nuestro podcast y me atrevo a leer por adelantado algunos de los comentarios que nos van a poner, porque espero que nos pongan muchos comentarios, aunque sea para tirarme a mí o lo que sea. Y estoy leyendo algunos comentarios ahí, ya anticipadamente, que nos dicen: Concho, si ustedes están en Washington DC, que venga Marco Rubio, pónganlo en esa silla que está vacía y que Marco Rubio explique bien lo que dijo, por eso. porque, como tú dices, lo están sacando de contexto. Entonces, Marco Rubio, estás invitado no solamente a ver el podcast, sino que estás invitado a expresarte, porque la comunidad cubana quiere saber bien lo que tú dijiste. Sí, lo que sí es muy importante a todos mis amigos, sobre todo esos que me escriben por el privado, dando sus opiniones y demás, por favor, dejen sus opiniones en nuestro canal y no de manera privada. A mí me encanta, por supuesto, ¿no? Pero me gustaría mucho más que fueran públicas las opiniones, ¿no? Exacto, ¿no? Y además que ayuda muchísimo al canal. Así que, por favor, no nos escriban escondidos como hacen algunos de ustedes y dicen: oye, yo te digo esto en privado. No, díganlo. No, díganlo, lo que sea, lo que sea. Nuestro podcast es público, no es privado. Tiren para acá. Siéntanse en libertad de expresar lo que sientan y lo que piensan. Tienen a matar, pero desde ya, comprometiéndonos con ellos, tenemos que, por lo menos me comprometo yo, a tratar de que Marco Rubio, Ojalá que el si no lo senador sentamos Marco ahí, Rubio porque no nos quiere hacer el honor de venir esa oportunidad. Marco, si no nos quieres hacer el honor de venir y sentarte en nuestra silla, bueno, pues nos sentaremos nosotros allá en tu oficina, en la oficina, y te hacemos la entrevista. pero tu comunidad cubana quiere que tú aclares bien lo que diste. Dios quiera que esto sea posible. Yo creo que para ir cerrando un poco vamos a dar, como se hace en un debate, ¿no? 2 minutos. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad cubana con respecto a esta situación? Concreto. Sí. Mi mensaje para la comunidad cubana es: si vuelves a Cuba, vuelve, pero para hacerle algún tipo de daño al sistema. Vuelve con Biblia, vuelve con la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero en realidad, si no vas a eso, y no vas porque tu madre se está muriendo, que ojalá que eso no sea lo que te pase, por favor, trata de ser coherente con la realidad de que en Cuba hay una dictadura, y no vayas si no vas a eso. No vayas, sencillamente. Muchas gracias. Yo. Exactamente, es el mismo mensaje que quiero enviarles, que seamos coherentes, que le transmitamos al mundo un mensaje coherente con lo que realmente sufrimos, la falta de libertad, y que seamos congruentes con nuestra situación, que no le demos más a la dictadura oxígeno, porque con esos viajes a Cuba le estamos dando oxígeno, y que a no ser por cuestiones de fuerza mayor, no regresen a Cuba. Así mismo. Mi gente, seamos consecuentes con la realidad de nuestro pueblo. Respetemos el dolor de los que han sido capaces de alzar la voz por nosotros mismos. Respetemos la realidad de los presos políticos. Respetemos a los que han muerto en el mar. Y sobre todo, seamos dignos hijos de este exilio que nos ha dado la posibilidad de vivir en libertad y legalmente en libertad en este gran país. Así que una vez más me repito, como dijo Carrie Roque, el exilio es un modo de vida, es una actitud, son principios innegociables que no podemos dejar caer en el suelo y que además debemos tener la convicción de saber defender. Así que les pido por favor que seamos coherentes, que no regresemos a Cuba, que a dictaduras no se viajan por nuestros presos políticos, por los que se han quedado en el Darién, por los que se han quedado en el estrecho de la Florida y por todos los que nos hemos visto en la obligación de emigrar de nuestra patria. Así que yo creo que podemos ir cerrando este podcast, no sin antes recordarles que estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok,
y en Twitter somos CV Washington DC. Así que los espero que nos sigan, déjennos sus comentarios, compartan este podcast para que pueda llegar a muchísima más gente. Y pastor, por favor, regálanos una oración para cerrar. Dios Todopoderoso, te doy gracias porque en el podcast pasado, ya a los 40, volvemos al tema número 1 que tratamos acá, que ha salido a la palestra por las declaraciones del senador Marco Rubio, para quien te pedimos una bendición y te agradecemos que has permitido que nuestro exilio sea un exilio que se ha destacado en la política norteamericana al tener personas como él en los más altos lugares prominentes de esta gran nación. Te agradecemos que el asunto vuelva a la palestra y te pido que nos ayude a reflexionar como cubanos, como comunidad, para entender, Dios Todopoderoso, que del lugar donde salimos, de la esclavitud, únicamente deberíamos volver para encontrar la libertad el día que vuelva. Te ruego por aquellos que por razones de fuerza tengan que volver a ese infierno, que la única justificación son razones extremas, como una madre o cualquier otro familiar cercano. Pensando en José María Heredia, el cantor de Niágara, te ruego, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a reevaluarnos como comunidad y nos ayudes a entender bien nuestro drama. Y te pido, Dios Todopoderoso, que las dictaduras y los gobiernos totalitarios como el que tenemos en Cuba, que impiden que la familia cubana sea una familia feliz y que provocan que la familia cubana sea una familia traumatizada como la que somos, caiga, Señor, se vaya para siempre de esa isla y que por fin los cubanos todos podamos disfrutar de nuestra nación con todos y para el bien de todos. Y te ruego que eso venga muy pronto, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Cristo, te lo pido.